Hay millones de personas buenas en este mundo que van camino al infierno. Sí, lo que acabas de escuchar, personas nobles, generosas, amables, que ayudan al prójimo, que nunca le han hecho daño a nadie, pero que jamás han conocido la verdad de Dios. Y hoy quiero hablarte de algo que va a revolucionar tu manera de entender el reino de los cielos. La diferencia entre ser bueno y ser inteligente. Porque Dios no está buscando gente solamente buena, Dios está buscando gente inteligente. Gente que entienda los tiempos, que discierna las estrategias del enemigo, que conozca la palabra, que sepa moverse en el espíritu. Y si tú sigues creyendo que con ser buena persona es suficiente, prepárate, porque hoy el Espíritu Santo va a sacudir tu conciencia y te va a mostrar que necesitas algo más profundo, algo más poderoso, algo que trasciende la simple bondad humana. Escúchame bien, Jesús nunca dijo bienaventurados los buenos, dijo bienaventurados los pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón. ¿Te das cuenta? Cristo no vino a promover la bondad religiosa, vino a traer transformación espiritual. Y hay una diferencia abismal entre estas dos cosas. La bondad puede ser superficial, puede ser tradición, puede ser apariencia, puede ser incluso una máscara para ocultar la falta de verdadero compromiso con Dios. Pero la inteligencia espiritual, esa que viene de lo alto, esa que te da la palabra de Dios, esa te lleva a otro nivel. Te lleva a entender que no basta comportarte bien. Necesitas conocer a Dios. Necesitas tener una relación íntima con Él. Necesitas caminar en discernimiento y en revelación. Déjame llevarte a la palabra. En Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Fíjate, sobre todas tus posesiones. Sobre tu casa, sobre tu carro, sobre tu negocio, sobre tu cuenta de banco. Primero la inteligencia, primero la sabiduría. Y en el capítulo 3 del mismo libro, en los versículos 13 al 18, la Biblia nos revela algo tremendo. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. ¿Entiendes lo que te está diciendo Dios aquí? Que la inteligencia espiritual trae bendición completa. No solo te hace buena persona, te hace persona próspera, te hace persona con días largos, con paz, con honra, con riquezas, pero no riquezas nada más materiales, sino riquezas del espíritu. Porque cuando tú tienes inteligencia de Dios, tú sabes tomar decisiones, sabes con quién casarte, sabes en qué invertir, sabes qué trabajos aceptar y cuáles rechazar, sabes cuándo hablar y cuándo callar, sabes cuándo moverte y cuándo quedarte quieto. Y eso es lo que está faltando en la iglesia de hoy. Gente que piense con la mente de Cristo, gente que actúe con sabiduría divina, gente que no se conforme con ser religiosa, sino que busque la excelencia del reino. Ahora bien, vamos a ir más profundo. Porque hay personas que confunden ser bueno con ser tonto. Creen que porque son cristianos tienen que dejarse pisotear, que tienen que permitir que los abusen, que tienen que decir que sí a todo, que no pueden poner límites, que no pueden defender lo que es justo. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Jesús fue manso, pero no fue débil. Jesús fue humilde, pero no fue tonto. Jesús volcó las mesas de los cambistas en el templo. Jesús confrontó a los fariseos y los llamó sepulcros blanqueados, hipócritas, generación de víboras. ¿Era eso ser malo? No. Era ser inteligente.
era tener discernimiento, era saber cuándo la bondad se convierte en complicidad con el pecado. Y aquí está el problema de muchos. Están siendo buenos con la gente equivocada. Le prestan dinero al que nunca les va a pagar. Le dan consejos al que nunca los va a escuchar. Le abren las puertas de su casa al que viene a destruir su paz. Le creen al que ya les ha mentido 1000 veces. Y después dicen, es que yo soy buena persona, yo perdono, yo amo. No, hermano, no eres bueno, eres ingenuo. Hay una diferencia. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, versículo 16, He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Lo ves? Prudentes y sencillos, inteligentes y buenos. Las dos cosas, no solo una. Porque la bondad sin inteligencia te lleva al fracaso, te lleva a que te usen, te lleva a que abusen de tu generosidad, te lleva a que te manipulen emocionalmente, te lleva a que te roben tu tiempo, tu dinero, tu paz, y después te quedas preguntándote, ¿por qué te va mal si tú eres tan buena persona? Y la respuesta es, porque no has sido inteligente, porque has sembrado en tierra que no te corresponde, porque has invertido tu vida en personas que no valoran tu esfuerzo, porque has confiado en quien no es digno de confianza. Y Dios no te está llamando a eso. Dios te está llamando a ser sabio, a discernir, a evaluar, a poner límites, a decir no cuando sea necesario, a alejarte de relaciones tóxicas, a cerrar puertas que drenan tu unción, a proteger lo que Dios te ha dado. Mira el ejemplo del rey Salomón. La Biblia dice que Dios le apareció en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón, en lugar de pedir riquezas, en lugar de pedir fama, en lugar de pedir poder, pidió sabiduría, pidió inteligencia para gobernar al pueblo de Dios. ¿Y sabes qué le respondió Dios? En 1 Reyes capítulo 3 versículos 10 al 13. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Qué tremendo es esto. Cuando tú buscas la inteligencia de Dios primero, todo lo demás te es añadido. Salomón no buscó dinero, pero el dinero lo buscó a él. Salomón no buscó fama, pero la fama llegó a él. Porque cuando tú tienes sabiduría divina, tú sabes hacer las cosas bien. Sabes negociar, sabes administrar, sabes multiplicar, sabes construir, sabes relacionarte. Y eso te lleva al éxito verdadero. No al éxito del mundo que hoy está y mañana se acaba, sino al éxito del reino que permanece para siempre. Pero déjame decirte algo, la inteligencia espiritual no viene de la noche a la mañana. No es algo que tú decides tener y ya. Es algo que se cultiva, es algo que se busca, es algo que requiere disciplina, requiere estudio de la palabra, requiere oración, requiere ayuno, requiere intimidad con Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjate, Dios no te niega la sabiduría, está disponible, pero tienes que pedirla, tienes que buscarla como a plata escondida, como dice Proverbios, tienes que tener hambre de ella, tienes que valorarla más que cualquier otra cosa. Y aquí es donde muchos se quedan en el camino, porque quieren la bendición de Dios, pero no quieren el proceso. Quieren la promoción, pero no quieren la preparación.
Quieren el ministerio, pero no quieren el desierto. Quieren la corona, pero no quieren la cruz. Y Dios no funciona así. Dios te da la sabiduría cuando ve que estás dispuesto a pagar el precio por ella. Cuando ve que estás dispuesto a madrugar a buscarlo. Cuando ve que estás dispuesto a dejar el entretenimiento vano para meterte en su palabra. Cuando ve que estás dispuesto a ayunar y orar para recibir revelación. Porque la revelación no viene por ósmosis. No viene porque sí. Viene cuando tú te posicionas correctamente delante de Dios y le dices, Señor, yo quiero entender, yo quiero comprender, yo quiero ver lo que tú ves, yo quiero pensar como tú piensas. Ahora, hay diferentes tipos de inteligencia. Está la inteligencia natural, esa que te da la educación, los estudios, la experiencia, y esa es buena. Dios no está en contra de que estudies, de que te prepares académicamente. Pero hay una inteligencia superior, y es la inteligencia espiritual. Primera Corintios capítulo 2 versículos 14 y 15 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Ves? Hay un nivel de percepción que solo se alcanza en el espíritu. Hay cosas que tus ojos naturales no van a ver, que tu mente natural no va a entender, pero que tu espíritu, cuando está conectado con Dios, puede captar perfectamente. Y esta es la inteligencia que te hace imparable. Porque cuando tú operas en lo espiritual, el diablo no te puede detener. Puede atacarte, puede intentar frenarte, puede poner obstáculos, pero tú estás viendo cosas que él no sabe que tú ves. Estás recibiendo estrategias del cielo. Estás siendo dirigido por el Espíritu Santo y eso te pone en ventaja. Eso te hace victorioso. Porque no estás peleando con fuerzas naturales, estás peleando desde la dimensión sobrenatural. Fíjate en el ejemplo de José, el hijo de Jacob. José era un muchacho bueno, noble, soñador, pero también era inteligente. Cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, en lugar de amargarse y rendirse, él siguió siendo excelente en todo lo que hacía. En casa de Potifar fue el mejor mayordomo. En la cárcel fue el mejor prisionero. Y cuando llegó el momento de interpretar los sueños de Faraón, demostró una sabiduría que venía directamente de Dios. Y esa sabiduría lo llevó a ser primer ministro de Egipto. ¿Por qué? Porque José no solo era bueno, era inteligente. Sabía esperar el tiempo de Dios, sabía guardar su corazón de la amargura, sabía trabajar con excelencia aunque nadie lo estuviera viendo. Sabía que todo lo que estaba pasando tenía un propósito divino. Y cuando sus hermanos llegaron a pedirle comida en tiempo de hambruna, José pudo haberse vengado, pudo haberlos destruido. Tenía el poder para hacerlo, pero ¿sabes qué hizo? Los perdonó, les dio de comer, los restauró. Y les dijo esas palabras tremendas que están en Génesis 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso es inteligencia espiritual. Ver la mano de Dios incluso en la traición. Entender que lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo está usando para bien. Mantener tu corazón limpio aunque otros te hayan herido. Bendecir a los que te maldijeron. Eso no es ser tonto, eso es ser sabio. Porque cuando tú sueltas la venganza, Dios pelea por ti. Cuando tú perdonas, Dios te reivindica. Cuando tú decides caminar en amor, Dios te levanta. Otro ejemplo poderoso es el del rey David. David era bueno, tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero también era inteligente. Cuando el rey Saúl lo perseguía para matarlo, David tuvo 2 oportunidades de acabar con él. 2 veces Saúl estuvo a su merced, y los hombres de David le dijeron, mátalo ahora, esta es tu oportunidad. Pero David no lo hizo. ¿Por qué?
porque David entendía algo que sus hombres no entendían, que no le correspondía a él quitar al ungido de Dios. Que aunque Saúl estuviera en rebeldía, aunque Saúl fuera su enemigo, había un orden divino que respetar. Y esa decisión, esa inteligencia espiritual, le salvó la vida a David. Porque si David hubiera matado a Saúl, hubiera abierto una puerta para que después alguien lo matara a él. Lo que tú siembras, eso cosechas. Y David lo sabía. Así es como necesitas empezar a pensar tú, no con la mente cortoplacista que solo ve el presente, sino con la mente eterna que ve las consecuencias de tus acciones, que entiende que cada decisión que tomas hoy está creando tu futuro de mañana, que comprende que la vida es una siembra y que vas a cosechar exactamente lo que sembraste. Por eso necesitas ser inteligente con lo que siembras, con las palabras que hablas, con las relaciones que cultivas, con el tiempo que inviertes, con el dinero que gastas, con los lugares a los que vas, con lo que permites que entre por tus ojos y por tus oídos, porque el enemigo es astuto. La Biblia dice que es más astuto que todos los animales del campo, y si tú no eres inteligente te va a engañar, te va a hacer creer que está bien lo que está mal, te va a convencer de que algo que es pecado en realidad no es tan grave, te va a distraer con cosas que parecen buenas pero que no son lo mejor de Dios para ti, te va a meter en relaciones que Dios no aprobó, te va a hacer gastar tu unción en cosas que no edifican, te va a robar tu tiempo con entretenimientos vacíos, te va a hacer sentir que estás bien cuando en realidad estás tibio y Dios está a punto de vomitarte de su boca. Por eso Pablo escribió en Efesios capítulo 5 versículos 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Lo captas? Los días son malos. Vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos de engaño masivo. Vivimos en tiempos donde el error está de moda y la verdad es perseguida. Vivimos en tiempos donde la Biblia es cuestionada y la opinión humana es exaltada. Y si tú no tienes discernimiento, si tú no tienes sabiduría, te vas a ir con la corriente. Te vas a dejar llevar por lo que dice la mayoría. Vas a terminar creyendo mentiras porque todos las creen, pero Dios te está llamando a ser diferente, a pensar diferente, a ver diferente, a actuar diferente. Romanos capítulo 12, versículo 2 lo dice claramente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renueva tu entendimiento, cambia tu manera de pensar. Deja de pensar como el mundo piensa y empieza a pensar como Dios piensa. ¿Y cómo piensa Dios? Está en su palabra. Por eso tienes que leer la Biblia. Por eso tienes que estudiarla, por eso tienes que meditarla día y noche, porque ahí está la mente de Cristo, ahí está la sabiduría eterna, ahí están las respuestas a todas tus preguntas. Y déjame decirte algo que es crucial. La inteligencia espiritual te protege de malas decisiones, te protege de relaciones destructivas, te protege de inversiones equivocadas, te protege de caminos que parecen buenos, pero que terminan en muerte. Proverbios 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuánta gente ha terminado destruida porque siguió lo que les parecía correcto? ¿Cuántos matrimonios se han acabado porque se casaron con quien les gustaba y no con quien Dios había escogido para ellos? ¿Cuántos negocios han quebrado porque invirtieron donde su mente les decía y no donde el Espíritu Santo les guiaba? ¿Cuántas vidas se han arruinado porque siguieron sus emociones en lugar de seguir la palabra? Por eso necesitas buscar a Dios antes de tomar cualquier decisión importante. Antes de casarte, busca a Dios.
Antes de cambiar de trabajo, busca a Dios. Antes de mudarte de ciudad, busca a Dios. Antes de asociarte con alguien en un negocio, busca a Dios. Antes de prestarle dinero a alguien, busca a Dios. Y cuando Dios te diga no, aunque tú no entiendas, obedece, porque Dios ve lo que tú no ves. Dios sabe lo que tú no sabes. Dios está protegiendo tu futuro aunque tú solo estás viendo el presente. Y aquí hay algo más que necesitas entender. Ser inteligente también significa saber cuándo retirarte. Saber cuándo una temporada terminó. Saber cuándo una relación ya no es saludable. Saber cuándo un trabajo ya no es el lugar donde Dios te quiere. Saber cuándo una iglesia ya no te está alimentando espiritualmente, porque muchos se quedan donde ya no deben estar por lealtad malentendida, por temor al cambio, por comodidad, por no querer incomodar a otros, y se quedan marchitando, se quedan perdiendo tiempo, se quedan desperdiciando su unción en lugares donde Dios ya no se está moviendo. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 14, «Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies». ¿Qué significa esto? Que no te quedes donde no eres valorado, que no te quedes donde tu mensaje no es recibido, que no te quedes donde tu unción no es respetada. Sacude el polvo y sigue adelante. No con resentimiento, no con amargura, sino con inteligencia, entendiendo que Dios tiene algo mejor para ti en otro lugar. Y hablando de relaciones, aquí es donde más se necesita inteligencia espiritual, porque las personas con las que te rodeas determinarán tu destino. 1 Corintios 15, versículo 33 dice, «No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tus amistades te están influyendo, lo sepas o no». Si te juntas con gente tibia, te vas a volver tibio. Si te juntas con gente negativa, te vas a volver negativo. Si te juntas con gente chismosa, vas a terminar chismeando. Si te juntas con gente que no tiene visión, vas a perder tu visión. Por eso tienes que ser selectivo. Por eso tienes que poner límites. Por eso tienes que alejarte de amistades que te jalan hacia abajo en lugar de empujarte hacia arriba. Y no es que te creas superior. No es que te vuelvas orgulloso. Es que eres inteligente. Entiendes que tu destino es demasiado importante como para ponerlo en riesgo por complacer a gente que ni siquiera valora lo que Dios está haciendo en ti. Proverbios 13, versículo 20 dice, «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado». Es una ley espiritual, no puedes evitarla. O te juntas con gente que te hace mejor, o te juntas con gente que te destruye. No hay punto medio. Ahora, déjame hablarte de algo que está destruyendo a muchos en estos tiempos. La falta de discernimiento en el área financiera. Gente buena, gente de oración, gente que ama a Dios, pero que está quebrada económicamente porque no ha sido inteligente con su dinero. Préstale dinero a todo el que llora. Le creen a todo el que les promete multiplicar su inversión, gastan en lo que no necesitan, no diezman, no ofrendan, no ahorran y después se preguntan por qué no prospera y culpan a Dios. Y dicen que Dios no los bendice, cuando la realidad es que Dios sí te quiere bendecir, pero tú no estás siendo un buen administrador de lo que ya tienes. La Biblia habla muchísimo de finanzas. Jesús habló más de dinero que de cielo e infierno. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el dinero revela tu corazón. Jesús dijo en Mateo 6, versículo 24, «No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sirves a uno o sirves al otro». Y aquí es donde necesitas inteligencia. No para rechazar el dinero, sino para administrarlo correctamente, para usarlo para el reino, para bendecir a otros, para expandir el evangelio, para cuidar de tu familia, para ser generoso. Proverbios 21, versículo 20 dice, «Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El sabio guarda, el sabio ahorra,
el sabio invierte. El sabio no gasta todo lo que gana, pero el insensato derrocha, lo gasta todo y después no tiene para la emergencia y tiene que estar pidiendo prestado y vive estresado y pelea con su esposa por dinero. Y sus hijos sufren porque no hay para lo básico y todo porque no fue inteligente. Y aquí voy a ser directo contigo. Si tú no diezmas, no esperes que Dios multiplique tus finanzas. Malaquías 3, versículos 8 al 10 es claro. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es una promesa de Dios, pero necesitas obedecerla. Y obedecer requiere inteligencia, requiere fe, requiere entender que lo que das a Dios, Dios te lo devuelve multiplicado. Pero no solo en el área de las finanzas necesitas inteligencia. En todas las áreas de tu vida, en tu matrimonio necesitas inteligencia para saber cuándo hablar y cuándo callar, para saber cuándo confrontar y cuándo perdonar, para saber cómo amar a tu cónyuge de la manera que él o ella necesita ser amado, para no pelear por tonterías, para edificar tu hogar y no destruirlo con tus propias manos. En la crianza de tus hijos necesitas inteligencia, para disciplinarlos con amor y no con ira, para enseñarles la palabra desde pequeños, para ser ejemplo de lo que predicas, para no provocarlos a ira, para corregirlos cuando es necesario y alentarlos siempre. Proverbios 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero esa instrucción requiere sabiduría, requiere paciencia, requiere consistencia. En tu trabajo necesitas inteligencia para ser excelente en lo que haces, para no solo cumplir sino superar expectativas, para hablar cuando sea apropiado y callar cuando sea prudente, para relacionarte correctamente con tus jefes y compañeros, para no involucrarte en chismes ni divisiones, para que tu luz brille y la gente vea a Cristo en ti sin que tengas que estar predicándoles todo el tiempo. En tu salud necesitas inteligencia para comer bien, para hacer ejercicio, para descansar lo suficiente, para cuidar el templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo, porque muchos cristianos están orando por sanidad pero están comiendo pura basura. Están pidiendo energía pero duermen 4 horas. Están pidiendo salud pero no se cuidan. Y Dios puede hacer milagros pero también te dio cerebro para que tomes decisiones sabias respecto a tu cuerpo. En todo, en absolutamente todo, necesitas la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría no viene automática. Viene cuando tú la buscas. Viene cuando tú dedicas tiempo a estar con Dios. Viene cuando tú lees la Biblia, no solo para cumplir un ritual religioso, sino para recibir revelación. Viene cuando tú oras no solo para pedirle cosas a Dios, sino para escucharlo. Viene cuando tú ayunas para sensibilizar tu espíritu y oír su voz con claridad. Viene cuando tú te niegas a ti mismo, tomas tu cruz y sigues a Cristo todos los días. Y déjame decirte algo que va a sacudir tu mundo. Hay cosas que Dios no te va a revelar hasta que tú estés listo para recibirlas. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 16, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Entiendes? Hay niveles de revelación que requieren niveles de madurez. No puedes recibir carne cuando todavía estás en leche. No puedes manejar verdades profundas cuando todavía estás en lo elemental. Por eso necesitas crecer. Por eso necesitas madurar.
Por eso necesitas dejar de ser niño espiritual y convertirte en hombre o mujer de Dios. Hebreos 5, versículos 12 al 14, habla precisamente de esto, la necesidad de pasar de la leche al alimento sólido, de ser bebés a ser maduros. Y aquí está el reto. ¿Estás dispuesto a crecer? ¿Estás dispuesto a dejar las cosas de niño? ¿Estás dispuesto a dejar la mediocridad espiritual? ¿Estás dispuesto a esforzarte, a estudiar, a buscar, a orar, a ayunar? ¿O solo quieres seguir siendo un cristiano del montón? ¿Un cristiano que solo va a la iglesia los domingos? ¿Un cristiano que solo lee la Biblia cuando tiene un problema? ¿Un cristiano que solo ora cuando necesita algo? Porque si ese es tu nivel de compromiso, no esperes recibir sabiduría profunda, no esperes tener discernimiento agudo, no esperes operar en lo sobrenatural. Eso es para los que tienen hambre de verdad. Para los que están dispuestos a pagar el precio, Daniel capítulo 1 nos muestra un ejemplo tremendo de inteligencia espiritual. Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia. Los pusieron en el palacio del rey. Les ofrecieron la comida del rey, el vino del rey, todas las delicias de la corte. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque Daniel tenía inteligencia espiritual. Sabía que esa comida había sido ofrecida a ídolos. Sabía que si la comía, estaría comprometiendo su pacto con Dios. Así que pidió permiso para comer solo vegetales y agua por 10 días. ¿Y qué pasó? Al final de los 10 días, Daniel y sus amigos estaban más saludables, más fuertes, más radiantes que todos los demás jóvenes. Y cuando los examinaron en conocimiento y sabiduría, los encontraron 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos del reino. ¿Qué hizo la diferencia? La obediencia inteligente. Daniel no solo era bueno, era sabio. Sabía qué comprometer y qué no comprometer. Sabía dónde poner límites. Sabía que hay cosas que el mundo te ofrece que parecen atractivas pero que te contaminarán espiritualmente. Y tuvo el valor de decir no. Y Dios lo honró, lo promovió, lo usó poderosamente, lo hizo profeta, le reveló misterios del futuro que ni los sabios de Babilonia podían entender. Así es como Dios quiere usarte a ti, pero necesitas ser como Daniel. Necesitas proponer en tu corazón no contaminarte con el chisme, no contaminarte con la pornografía, no contaminarte con la amargura, no contaminarte con la envidia, no contaminarte con la murmuración, no contaminarte con la mundanalidad. Y cuando tú te mantengas puro, cuando tú te mantengas separado, cuando tú te mantengas consagrado, Dios te va a dar sabiduría, te va a dar revelación, te va a usar poderosamente. Ahora bien, hay algo que quiero aclararte. Ser inteligente espiritualmente no significa que ya no vas a cometer errores. No significa que ya tienes todas las respuestas. No significa que ya llegaste. Es un proceso, es un camino. Vas a aprender cosas nuevas cada día. Vas a tener que corregir tu rumbo muchas veces. Vas a descubrir que en algunas áreas has estado equivocado. Y está bien. Lo importante es que sigas buscando, que sigas creciendo, que sigas aprendiendo, que mantengas un corazón humilde y enseñable, porque el día que tú creas que ya lo sabes todo, ese día dejaste de ser sabio y te convertiste en necio. Proverbios 26, versículo 12 dice: Has visto hombre sabio en su propia opinión, mas esperanza hay del necio que de él. El peor tipo de necio es el que cree que es sabio, el que no acepta corrección, el que no escucha consejo, el que cree que siempre tiene la razón. Y en la iglesia hay muchos así, gente que lleva años en el Evangelio, pero que sigue con los mismos problemas, los mismos pecados, las mismas actitudes carnales, porque nunca han querido cambiar, nunca han querido ser corregidos, nunca han querido reconocer que están mal, y se justifican, y señalan a otros, y critican,
pero nunca se miran a sí mismos, nunca se examinan, nunca le piden a Dios que les revele lo que hay en su corazón que no le agrada. Por eso David oraba en el Salmo 139. Versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es la oración de un hombre inteligente, de un hombre que quiere agradar a Dios, de un hombre que está dispuesto a cambiar lo que sea necesario cambiar. Y esa debería ser tu oración también, todos los días. Señor, examíname, muéstrame lo que hay en mí que no te agrada, corrígeme, cámbiame, transfórmame. Y cuando Dios te muestre algo, no te justifiques, no te defiendas, no le eches la culpa a otros, reconócelo, arrepiéntete y cambia. Esa es la diferencia entre una persona buena y una persona inteligente. La persona buena se siente mal cuando peca, pero sigue pecando. La persona inteligente se arrepiente y cambia su comportamiento. La persona buena dice, lo siento. La persona inteligente hace lo necesario para que no vuelva a pasar. Y ahora quiero hablarte de algo que es fundamental, la inteligencia para reconocer las estrategias del enemigo. Porque el diablo no es tonto. El diablo tiene miles de años estudiando la naturaleza humana. Conoce tus debilidades, conoce tus puntos vulnerables y te va a atacar exactamente ahí. Va a usar a las personas que más amas para herirte. Va a usar tus circunstancias para desanimarte. Va a usar tus fracasos pasados para decirte que nunca vas a cambiar. Va a usar tus talentos para llenarte de orgullo. Va a usar tu éxito para alejarte de Dios. Va a usar tu dolor para que te amargues. Va a usar tu cansancio para que te rindas. Pero si tú tienes discernimiento, si tú tienes inteligencia espiritual, vas a identificar sus tácticas. Segunda Corintios 2, versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignores sus maquinaciones. Estudia cómo opera el enemigo. Lee la palabra. Aprende de los ejemplos bíblicos. Observa cómo atacó a Adán y Eva con la duda, cómo atacó a Job con el dolor, cómo atacó a David con la tentación, cómo atacó a Pedro con el miedo, cómo atacó a Judas con la avaricia, y prepárate, porque lo que el enemigo usó con ellos, lo va a intentar usar contigo. Pero gracias a Dios, tú no estás indefenso. Tú tienes el Espíritu Santo viviendo en ti. Tú tienes la palabra de Dios como espada. Tú tienes el poder de la oración. Tú tienes la protección de la sangre de Cristo. Tú tienes autoridad sobre el enemigo. Jesús te dio las llaves del reino. Jesús te dio poder para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, pero tienes que saber usar ese poder. Tienes que activarlo, tienes que declararlo, tienes que caminar en él. Y eso requiere inteligencia. No puedes ser pasivo en la guerra espiritual. No puedes solo esperar que Dios haga todo. Tienes que pelear. Tienes que resistir, tienes que declarar, tienes que atar, tienes que desatar, tienes que cerrar puertas, tienes que cancelar asignaciones, tienes que romper maldiciones, tienes que declarar bendiciones. Santiago 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir es un verbo activo, requiere acción de tu parte. No puedes resistir sentado en el sofá viendo televisión. Tienes que levantarte y pelear. Hermano, hermana, escúchame bien. Estamos en tiempos finales.
Estamos en tiempos donde el engaño está aumentando, donde las señales de la venida de Cristo se están cumpliendo una tras otra, donde la maldad está aumentando, donde el amor de muchos se está enfriando. Y en estos tiempos más que nunca necesitas ser inteligente, necesitas estar despierto, necesitas estar alerta, necesitas tener aceite en tu lámpara, porque el esposo viene. Y solo los sabios van a estar listos. Las vírgenes insensatas se van a quedar fuera y van a golpear la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero ya será demasiado tarde. No seas de los que se queden fuera. No seas de los que digan, yo no sabía, yo no entendí, yo pensé que tenía más tiempo. El tiempo se acabó. Jesucristo está por venir. Y cuando Él venga, ya no habrá oportunidad de arrepentimiento, ya no habrá oportunidad de cambio, ya no habrá segunda oportunidad. O estás listo o no estás listo, o eres sabio o eres necio, o estás preparado o estás perdido. Y yo te pregunto hoy, ¿estás listo? ¿Está tu casa en orden? ¿Está tu vida consagrada? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás caminando en obediencia? ¿Estás buscando a Dios con todo tu corazón? ¿O estás tibio, o estás jugando con el Evangelio, o crees que puedes seguir posponiendo tu arrepentimiento? No juegues con Dios, no te burles de su misericordia, no desprecies su paciencia. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de consagración. Levántate de tu mediocridad, levántate de tu conformismo, levántate de tu tibieza y búscalo con todo, con desesperación, con hambre, con sed, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así debe bramar tu alma por Dios. No te conformes con ser un cristiano del montón. No te conformes con solo ir al cielo raspando. Aspira a más. Aspira a conocerlo íntimamente. Aspira a servirlo fielmente. Aspira a cumplir tu propósito completamente. Porque tú no naciste por casualidad. Tú no estás aquí por accidente. Dios te formó en el vientre de tu madre. Dios te diseñó con propósito. Dios tiene planes para ti. Jeremías 29, versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene planes buenos para ti, pero necesitas alinearte con esos planes. Necesitas buscar su voluntad. Necesitas caminar en sus caminos. Y eso requiere inteligencia, requiere sabiduría, requiere discernimiento. Así que deja de ser solo bueno, empieza a ser inteligente, busca la sabiduría de Dios como a plata escondida, valórala más que el oro, más que las piedras preciosas, porque ella te dará vida, te dará prosperidad, te dará paz, te dará victoria, te dará propósito, te dará destino. Y ahora, en este momento, quiero que hagas una pausa, cierra tus ojos si estás en un lugar donde puedes hacerlo, y háblale a Dios, dile, Señor, yo quiero ser sabio, yo quiero tener tu inteligencia, yo quiero discernimiento. Dame sabiduría, Padre, enséñame a pensar como tú piensas, enséñame a ver como tú ves, enséñame a actuar como tú actúas. Corrígeme donde necesito corrección, cámbiame donde necesito cambio, transfórmame completamente. Ya no quiero ser solo bueno, quiero ser inteligente, quiero ser sabio, quiero cumplir mi propósito, quiero agradarte. Quiero que cuando tú vengas, me encuentres listo, preparado, consagrado, santo, lleno de tu espíritu, lleno de tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Que esta palabra haya tocado tu corazón, que haya despertado algo en ti, que no sigas igual después de escucharla. Actúa, cambia, busca a Dios con todo, porque el que tiene hambre será saciado.
El que busca, encuentra. El que toca, se le abre. Y Dios está esperando derramar su sabiduría sobre ti, pero tienes que pedírsela, tienes que buscarla, tienes que valorarla, que así sea. Amén y amén. Si esta noche tus hijos están durmiendo bajo tu techo o si están lejos, dispersos por el mundo, quiero decirte algo que va a revolucionar tu vida de oración. Hay 3 oraciones que Dios espera que hagas cada noche antes de dormir. 3 clamores que tienen el poder de romper cadenas generacionales, de cerrar puertas al enemigo y de abrir los cielos sobre la vida de tus hijos. Y créeme, no estoy hablando de oraciones religiosas, vacías, repetitivas. Estoy hablando de decretos proféticos que activan el poder de Dios en lo invisible mientras tus hijos descansan. ¿Sabes por qué la noche es tan importante? Porque la Biblia dice en el Salmo 121 contra 4 que he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mientras tú duermes, Dios está despierto. Mientras tus hijos descansan, el Señor está vigilando. Pero hermano, hermana, hay algo que debes entender. Dios responde a la fe activa, a la oración persistente, al clamor del Padre que no se rinde. Porque el libro de Job nos enseña que Job madrugaba, ofrecía sacrificios y oraba por cada uno de sus hijos diciendo: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Job 1 contra 5. ¿Lo ves? Un padre intercesor, un padre sacerdote de su hogar, un padre que cubría a sus hijos antes de que el día comenzara. Y hoy, en este momento, Dios te está llamando a ti a recuperar esa autoridad espiritual, esa posición de intercesor nocturno, de guardián espiritual, que se para en la brecha entre tus hijos y las tinieblas. Porque escúchame bien, el enemigo no duerme, Satanás no toma vacaciones. El diablo está buscando a quien devorar, como león rugiente. Dice 1 Pedro 5 contra 8. Y créeme, él tiene sus ojos puestos sobre tus hijos, pero tú tienes algo que el enemigo no puede resistir. Tienes la autoridad de un padre o una madre que ora con fe, con poder, con la palabra de Dios en tus labios. Ahora bien, antes de revelarte estas 3 oraciones, quiero que entiendas algo fundamental. No es suficiente con orar de vez en cuando. No basta con decir, Dios bendice a mis hijos y listo. No. La Biblia nos enseña en Lucas 18 la parábola de la viuda persistente, que clamaba día y noche al juez hasta que obtuvo justicia. Y Jesús preguntó, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Lucas 18 contra 7, día y noche, hermano, día y noche, hermana. Esto no es opcional, esto es guerra espiritual, esto es tomar en serio el llamado de ser padres. La primera oración que todo padre debe hacer cada noche es esta: Señor, levanta un cerco de protección angelical alrededor de mis hijos, guárdalos del mal y del maligno. Ahora, escúchame bien, esta no es una oración mágica, esto no es un conjuro, esto es una declaración de fe basada en las promesas de Dios. Cuando tú oras pidiendo protección angelical, estás activando lo que dice el Salmo 91 contra 11:12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Entiendes la magnitud de esto? Dios tiene ángeles, ejércitos celestiales, seres de fuego y poder que están a las órdenes del Padre, esperando que un padre o una madre en la tierra active esa protección con su oración de fe. Yo sé que hay padres aquí que están preocupados. Sé que hay mamás que no pueden dormir porque sus hijos
andan en malas compañías, porque sus hijos están expuestos a drogas, a pornografía, a violencia, a ideologías que destruyen, y el enemigo te ha hecho creer que no hay nada que puedas hacer. Mentira. Hay algo poderoso que puedes hacer. Puedes orar. Puedes clamar al Dios Todopoderoso que rompe cadenas, que cierra bocas de leones, que liberta cautivos. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, ¿qué hizo Dios? Envió a su ángel para cerrar las bocas de las fieras. Daniel 6:22. Cuando Pedro estaba en la cárcel condenado a muerte, la iglesia oró sin cesar y Dios envió a su ángel para abrir las puertas y liberarlo. Hechos 12. Y lo mismo puede hacer con tus hijos, pero tienes que orar con fe, con autoridad, con convicción. No puedes orar dudando. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que esta noche, antes de dormir, vas a poner tu mano hacia donde están tus hijos, aunque estén en otro cuarto, aunque estén en otra ciudad, en otro país, y vas a declarar con autoridad, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo decreto protección angelical sobre mis hijos. Ordeno que tus ángeles acampen alrededor de ellos, que los guarden de todo accidente, de toda enfermedad, de toda trampa del enemigo. Que ningún arma forjada contra ellos prospere. Que ninguna brujería, ninguna maldición, ninguna palabra de muerte tenga poder sobre sus vidas. Declaro que mis hijos están cubiertos por la sangre de Cristo, sellados por el Espíritu Santo, protegidos por los ángeles de Dios. Y vas a orar esto con tus propias palabras, con tu propio corazón, pero vas a hacerlo cada noche. Porque la oración persistente mueve el corazón de Dios. Elías oró 7 veces por lluvia. Y a la 7ª vez vino la nube, 1 Reyes 18:43 hasta 44. No te rindas después de orar una vez. Ora cada noche, construye un muro de oración que el enemigo no pueda penetrar. Pero hay algo más. Esta oración de protección no solo cubre lo físico, también cubre lo espiritual. Jesús enseñó a sus discípulos a orar, líbranos del mal, o líbranos del maligno, Mateo 6:13. Tus hijos necesitan ser librados del maligno, de sus estrategias, de sus seducciones, de sus mentiras. El mundo está lleno de trampas para los jóvenes, para los niños, para los adolescentes. Están rodeados de tentaciones por todos lados. Pero cuando tú oras, cuando tú declaras protección, estás cerrando puertas espirituales, estás impidiendo que el enemigo tenga acceso a sus mentes, a sus corazones, a sus decisiones. Y déjame ser más específico. Cuando oras por protección angelical, estás ordenando que los ángeles de Dios formen un campamento alrededor de tus hijos, exactamente como dice el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Ves eso? Acampa. No es que pasa de vez en cuando, no es que visita ocasionalmente, acampa, se establece, se queda. Forma una base militar celestial alrededor de tus hijos. Y estos ángeles no son débiles. No son criaturas tiernas con arpitas. Son guerreros celestiales. Son seres de fuego que obedecen las órdenes de Dios. El profeta Eliseo y su criado estaban rodeados por el ejército enemigo y el criado tenía miedo. Pero Eliseo oró, Señor, abre sus ojos para que vea. Y cuando Dios abrió los ojos del criado, vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo 2 Reyes 6:17. Hay más con nosotros que con ellos. Y lo mismo es cierto para tus hijos cuando tú oras. Escucha, quiero que imagines algo. Cada noche, cuando tú oras pidiendo protección angelical, es como si estuvieras llamando al comandante de los ejércitos celestiales y le estuvieras dando órdenes específicas. Asigna tus mejores ángeles a cuidar a mi hijo cuando vaya a la escuela.
Asigna ángeles guerreros cuando esté en las calles. Asigna ángeles que guarden su mente cuando navegue por internet. Asigna ángeles que protejan su cuerpo cuando esté durmiendo. Y Dios honra esas peticiones específicas, esas declaraciones de fe. Además, esta oración de protección incluye protección contra accidentes. ¿Cuántos jóvenes mueren cada año en accidentes de tráfico? ¿Cuántos niños sufren caídas, lesiones, heridas? Pero cuando tú oras, estás activando la protección divina. El Salmo 91, contra 9 hasta 10 promete: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ningún mal, ninguna plaga. Esa es la promesa cuando habitas bajo la sombra del Omnipotente. Y también estás orando protección contra enfermedades. Vivimos en tiempos donde hay pandemias, virus, bacterias resistentes, enfermedades nuevas, pero Éxodo 15:26 dice: yo soy Jehová tu sanador. Cuando tú decretas protección sobre tus hijos, estás declarando que ninguna enfermedad, ningún virus, ninguna plaga tiene autoridad sobre ellos, porque están bajo el pacto de protección del Dios viviente. Y no solo eso, también estás cerrando puertas a ataques sobrenaturales. Porque sí, hermano, hermana, existe la brujería, existen las maldiciones, existen personas que hacen pactos con el diablo para dañar a otros, y tus hijos pueden ser blanco de esos ataques espirituales. Pero cuando tú oras, cuando declaras la sangre de Cristo sobre ellos, esos ataques rebotan. Números 23:23 dice: porque no hay agüero contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Cuando tus hijos están cubiertos por tu oración, ninguna brujería prospera, ningún maleficio tiene efecto, ninguna maldición se cumple. La segunda oración que debes hacer cada noche es: Señor, dame sabiduría para guiar a mis hijos y abre sus oídos espirituales para que escuchen tu voz y no la voz del mundo. Hermano, hermana, qué tremendo es esto, porque muchas veces nosotros como padres no sabemos qué hacer. Estamos perdidos, confundidos, abrumados. Nuestros hijos nos desafían, nos desobedecen, toman malas decisiones y nosotros no sabemos cómo guiarlos. Pero Santiago 1:5 nos da una promesa poderosa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios tiene la sabiduría que tú necesitas para criar a tus hijos. Él sabe exactamente qué palabras decirles, qué disciplina aplicar, qué momentos son de corrección y qué momentos son de gracia. Pero tienes que pedirla, tienes que humillarte y reconocer: Señor, yo no puedo solo, no sé cómo manejar esta situación. Dame tu sabiduría, dame tu discernimiento, muéstrame cómo guiar a mis hijos por el camino correcto. Y mira, esto es importante porque Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero para instruir necesitas sabiduría divina. No puedes criar a tus hijos con la sabiduría del mundo, con los métodos humanistas, con las filosofías vacías que abundan hoy en día. Necesitas la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto, la que es pura, pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos, como dice Santiago 3:17. Pero esta oración tiene dos partes. No solo pides sabiduría para ti, también pides que Dios abra los oídos espirituales de tus hijos, porque vivimos en un mundo que está gritando mentiras constantemente. El mundo les dice a tus hijos: haz lo que te haga feliz, sigue tus deseos, no hay absolutos, define tu propia verdad. Y tus hijos están siendo bombardeados con estas mentiras todos los días, en la escuela, en las redes sociales, en la televisión, en la música. Pero Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz,
y yo las conozco y me siguen. Tus hijos necesitan aprender a escuchar la voz de Dios por encima del ruido del mundo. Y esto solo sucede cuando tú oras, cuando tú le pides a Dios que quite la sordera espiritual de sus oídos, que quite las vendas de sus ojos, que rompa las cadenas que el enemigo ha puesto sobre sus mentes. He visto padres destrozados porque sus hijos se fueron del camino del Señor. Se desviaron, se alejaron, abrazaron el pecado, rechazaron la fe, y el corazón de esos padres está roto. Pero escúchame, nunca es tarde para orar, nunca es tarde para clamar a Dios. El hijo pródigo regresó a casa, ¿verdad? Lucas 15. Regresó porque hubo un padre que lo esperaba, que nunca dejó de amarlo, que nunca cerró la puerta, y aunque la Biblia no lo dice explícitamente, yo estoy convencido de que ese padre oraba cada noche por su hijo. Oraba: Señor, tráelo de vuelta, abre sus ojos, que reconozca su pecado, que vuelva a casa. Y un día ese hijo despertó, vino en sí y regresó. ¿Por qué? Porque la oración de un padre tiene poder. Tiene poder para romper el endurecimiento del corazón. Tiene poder para penetrar las tinieblas espirituales. Tiene poder para traer de vuelta al hijo perdido. Así que esta noche vas a orar. Señor, dame sabiduría sobrenatural para ser el padre, la madre que mis hijos necesitan. Enséñame a amarlos con tu amor, a corregirlos con tu gracia, a guiarlos con tu verdad. Y te pido, Padre, que abras los oídos espirituales de mis hijos, que escuchen tu voz, que distingan entre tu voz y la voz del enemigo, que no sean arrastrados por las corrientes de este mundo, que permanezcan firmes en tu palabra, arraigados en tu amor, llenos de tu espíritu. Y vas a declarar esto con fe, creyendo que Dios está obrando en lo invisible, porque Isaías 55:11 promete que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hace aquello para lo cual fue enviada. Cuando tú oras la palabra, cuando tú declaras las promesas de Dios sobre tus hijos, estás activando el poder creativo de Dios, estás poniendo en movimiento las fuerzas del cielo. Ahora, déjame profundizar en esta segunda oración. Cuando pides sabiduría para criar a tus hijos, estás reconociendo tu necesidad de dirección divina en cada etapa de su desarrollo. Porque criar a un niño de 5 años requiere una sabiduría. Criar a un adolescente de 15 años requiere otra sabiduría diferente. Y guiar a un joven adulto de 25 años requiere todavía otro tipo de sabiduría. Salomón fue el hombre más sabio que ha existido, y cuando Dios le preguntó qué quería, él no pidió riquezas ni fama, pidió sabiduría para gobernar al pueblo 1 Reyes 3:9. Y Dios le dio esa sabiduría, y además le añadió riquezas y honor. De la misma manera, cuando tú pides sabiduría para guiar a tus hijos, Dios no solo te da la sabiduría, también te añade todo lo demás que necesitas: paciencia, gracia, discernimiento, amor, firmeza cuando es necesario, ternura cuando es apropiado. Y esta sabiduría divina te va a guiar en momentos críticos. Te va a susurrar al oído: este es el momento de corregir. O te va a decir: este es el momento de abrazar. Te va a advertir: tu hijo está pasando por algo, pregúntale. O te va a impulsar: es tiempo de tener esa conversación difícil que has estado postergando. Porque los padres que oran reciben intuiciones divinas, percepciones espirituales que los padres que no oran no tienen. Tú vas a saber por el Espíritu Santo cuando tu hijo está mintiendo. Vas a percibir cuando está en problemas, aunque no te lo diga. Vas a discernir cuando está siendo influenciado por malas compañías, aunque él lo niegue. Porque tienes el Espíritu de Dios morando en ti. Y ese Espíritu te guía a toda verdad. Juan 16:13. Y en cuanto a la segunda parte de esta oración, abrir los oídos espirituales de tus hijos, esto es absolutamente crucial en los tiempos que vivimos. Porque el enemigo ha creado tanto ruido, tanta distracción, tanto caos en el mundo,
que nuestros hijos no pueden escuchar la voz de Dios. Están conectados a sus celulares 24 horas al día. Están consumiendo contenido constantemente, videos, música, mensajes, publicaciones, y en medio de todo ese ruido, la voz suave y apacible de Dios queda ahogada. Pero cuando tú oras, estás pidiéndole a Dios que rompa ese bombardeo, que atraviese ese ruido, que hable directamente al corazón de tus hijos, y Dios lo hace. Él habla en sueños, como lo hizo con José Mateo 1:20. Habla a través de circunstancias, como lo hizo con Pablo en el camino a Damasco, Hechos 9. Habla a través de personas que cruza en su camino, como lo hizo con Felipe y el etíope. Hechos habla de 1000 maneras diferentes, pero tus hijos necesitan tener oídos abiertos para escuchar. Y ahora viene la tercera oración, la más poderosa, la que cambia destinos eternos. Señor, salva a mis hijos, llénalos de tu Espíritu Santo y úsalos para tu gloria. Hermano, hermana, esto es lo más importante que su éxito académico, más importante que su prosperidad económica, más importante que su salud física. Lo más importante es la salvación de sus almas. Jesús preguntó en Marcos 8:36, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué te sirve que tus hijos sean exitosos, ricos, famosos, si al final pierden su alma y pasan la eternidad separados de Dios? Por eso tienes que orar por la salvación de tus hijos. Tienes que clamar como Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Romanos 10:1. El anhelo de tu corazón debe ser la salvación de tus hijos. No sus logros, no sus títulos, no su fama, su salvación. Y mira lo que dice Hechos 16:31, cuando el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Lo oyes? Tú y tu casa. Hay una promesa para tu casa, para tu familia, para tus hijos, pero tienes que creerla, tienes que reclamarla, tienes que orar hasta que se manifieste. Tal vez tienes un hijo que está endurecido, que no quiere saber nada de Dios, que se burla de la fe, que vive en rebeldía, y el enemigo te susurra: ya es tarde, ya se perdió, no hay nada que hacer. Mentira. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras respiran, pueden arrepentirse. Mientras caminan sobre esta tierra, pueden encontrarse con Jesús. ¿Recuerdas la historia de Manasés? Fue el rey más malvado de Israel. Hizo sacrificios humanos, levantó altares a dioses paganos, derramó sangre inocente hasta llenar Jerusalén de cabo a cabo. 2 Reyes 21. Pero cuando fue llevado cautivo a Babilonia, cuando estaba encadenado, humillado en la cárcel, clamó a Dios, y Dios lo escuchó, lo perdonó, lo restauró. 2 Crónicas 33 contra 12:13. Si Dios pudo perdonar y transformar a Manasés, puede transformar a tu hijo. Por eso no te rindas. Sigue orando, sigue creyendo, sigue declarando salvación sobre tus hijos, porque tu oración está abriendo camino, está preparando el terreno, está ablandando corazones endurecidos. Y no solo ores por su salvación, ora también para que sean llenos del Espíritu Santo. Porque una cosa es ser salvo y otra es ser lleno del Espíritu. Jesús dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tus hijos necesitan ese poder. Necesitan ser llenos del Espíritu para vencer la tentación, para resistir al enemigo, para vivir en santidad, para cumplir el propósito de Dios. Y finalmente, ora para que Dios use a tus hijos para su gloria.
que no vivan vidas egoístas, centradas en sí mismos, persiguiendo solo sus propios sueños. No, que vivan para la gloria de Dios, para avanzar su reino, para hacer luz en medio de las tinieblas. Imagínate que tus hijos se conviertan en predicadores del Evangelio, en misioneros, en maestros de la palabra, en adoradores que ministran la presencia de Dios. Imagínate que tus hijos sean usados para traer salvación a multitudes, para sanar enfermos, para libertar cautivos. ¿No es ese el más grande de los anhelos? ¿No preferirías eso antes que cualquier éxito mundano? Entonces ora, Señor, salva a mis hijos. No permitas que se pierdan. Toca sus corazones, convéncelos de pecado, de justicia y de juicio. Tráelos a los pies de la cruz. Que conozcan a Jesús como su Salvador personal, como el Señor de sus vidas. Llénalos de tu Espíritu Santo. Bautízalos con fuego y poder. Úsalos para tu gloria. Que sus vidas sean testimonios vivientes de tu gracia, que sean instrumentos en tus manos para transformar este mundo. Y ora esto con lágrimas si es necesario, ora esto con pasión, con desesperación santa, porque la oración efectiva del justo puede mucho. Santiago 5:16, tu oración tiene poder. Tu oración mueve montañas. Tu oración cambia destinos. Ahora, quiero que entiendas algo. Estas 3 oraciones no son una fórmula mágica. No es que oras una vez y ya está todo resuelto. No. Esto es un compromiso, es una disciplina espiritual, es una guerra que libras cada noche. El enemigo no va a rendirse fácilmente, va a contraatacar, va a intentar desanimarte, hacerte pensar que tus oraciones no sirven de nada, pero tienes que perseverar. Tienes que ser como la viuda persistente que no se rindió hasta que obtuvo justicia. Tienes que ser como Ana, que clamó en el templo, con amargura de alma, hasta que Dios le concedió el hijo que anhelaba uno, Samuel 1. Tienes que ser como Moisés, que intercedió por el pueblo de Israel hasta que Dios perdonó su pecado, Éxodo 32 contra 31 hasta 32. Y déjame decirte algo más. Estas oraciones no solo transforman a tus hijos, te transforman a ti. Cuando oras cada noche, tu corazón se alinea con el corazón de Dios, empiezas a ver a tus hijos como Dios los ve. Empiezas a amarlos con el amor de Dios. Empiezas a tener compasión, paciencia, gracia, porque muchas veces nosotros como padres somos duros, exigentes, críticos. Vemos solo los errores de nuestros hijos, solo sus fallas, solo sus debilidades. Pero cuando oras, Dios te da sus ojos para mirarlos. Y ves el potencial, la promesa, el destino que Dios tiene para ellos. Y eso cambia tu manera de relacionarte con ellos. Ya no los tratas con ira, con frustración, los tratas con amor, con paciencia, con esperanza, porque sabes que Dios está obrando en ellos, que el Espíritu Santo está trabajando, que lo que comenzó Dios lo terminará. Filipenses 1:6. Ahora, permíteme compartir algo profundo contigo. En el libro de Ezequiel, Dios le dice al profeta, Hijo de hombre, ponte en la brecha por la tierra. Ezequiel 22:30. ¿Qué significa ponerse en la brecha? Significa pararse en medio entre el juicio y la misericordia, entre la maldición y la bendición, entre la destrucción y la salvación. Como padre, como madre, tú eres ese hombre o esa mujer en la brecha. Tú te paras entre tus hijos y el enemigo. Tú te interpones entre ellos y el juicio que merecen por su pecado. Tú clamas por misericordia, por gracia, por otra oportunidad. Y Dios honra eso. Dios respeta esa posición. Porque Él mismo lo hizo. Jesús se paró en la brecha por nosotros. Él se interpuso entre nosotros y la muerte eterna. Él cargó con nuestro pecado en la cruz para que pudiéramos ser salvos. 2 Corintios 5:21. Y ahora nos llama a hacer lo mismo,
por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra generación. Así que cada noche, cuando oras estas 3 oraciones, estás parándote en la brecha. Estás diciendo, Señor, aquí estoy yo. Usa mi vida, usa mi oración, usa mi fe para salvar a mis hijos. Y Dios te honrará, te lo prometo. No sé cómo, no sé cuándo, pero Dios va a responder. Tal vez no veas los resultados inmediatamente. Tal vez pasen semanas, meses, años, pero no te desanimes. Porque Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo, en el tiempo de Dios, cuando menos lo esperes verás el fruto de tus oraciones. He conocido madres que oraron durante 30 años por un hijo rebelde, 30 años clamando, intercediendo, sin ver ningún cambio, pero siguieron orando. Y un día ese hijo se arrodilló, se arrepintió, entregó su vida a Cristo. 30 años de oración no fueron en vano. Cada lágrima, cada clamor, cada noche de vigilia, Dios los guardó en su redoma. Salmo 56:8. Y quiero decirte algo más. Cuando ores estas 3 oraciones, hazlo en voz audible. No las pienses solo en tu mente. Decláralas con tus labios, porque Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú declaras la palabra en voz alta, tu propia fe se fortalece. Y además, el enemigo escucha. Los demonios tiemblan cuando un padre declara la palabra de Dios con autoridad. Y puedes hacerlo de diferentes maneras. Puedes entrar al cuarto de tus hijos mientras duermen, poner tu mano sobre sus cabezas y orar estas oraciones en susurro. O puedes hacerlo desde tu propia habitación, extendiendo tus manos hacia donde ellos están, declarando protección, sabiduría y salvación sobre sus vidas. Lo importante no es la postura, no es el lugar. Lo importante es tu fe, tu convicción, tu autoridad como padre que está ejerciendo su sacerdocio en el hogar. Y si eres padre soltero, madre soltera, y sientes que la carga es demasiado pesada, escucha. Dios es tu ayuda. Él es padre de huérfanos, defensor de viudas. Salmo 68:5. Cuando tú oras, no estás solo. El Espíritu Santo ora contigo. Intercede por ti con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Y el mismo Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por tus hijos. Romanos 8:34. Así que no importa cuál sea tu situación, no importa si tu matrimonio está roto, si tus hijos están lejos, si las circunstancias son adversas, Dios es más grande que todo. Y tu oración tiene poder para cambiar lo imposible. Ahora quiero llevarte a un lugar más profundo. Estas 3 oraciones no solo protegen, guían y salvan a tus hijos en esta vida, también están asegurando su destino eterno, porque tú y yo sabemos que este mundo es temporal, esta vida es solo un suspiro. Lo que realmente importa es la eternidad, y tus hijos van a pasar la eternidad en algún lugar, o con Dios en el cielo o separados de Él en el infierno. No hay término medio, no hay purgatorio. No hay segundas oportunidades después de la muerte, Hebreos 9:27. Por eso tienes que orar ahora, mientras hay tiempo, mientras están vivos, mientras pueden arrepentirse y creer. Y cuando ores por la salvación de tus hijos, hazlo con urgencia, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Jesús puede volver en cualquier momento, o nuestros hijos pueden morir inesperadamente. Un accidente, una enfermedad, un evento trágico, y si mueren sin Cristo se pierden para siempre. Yo no te digo esto para asustarte, te lo digo para despertarte, para que entiendas la seriedad, la urgencia, la importancia de tu papel como intercesor por tus hijos. Y algo más, cuando tus hijos vean
que tú oras por ellos cada noche, cuando sepan que hay alguien que clama a Dios por sus vidas, eso va a impactarlos. Tal vez no lo demuestren, tal vez no lo digan, pero en lo profundo de su corazón lo apreciarán y en momentos de crisis, en momentos de tentación, recordarán que tienen un padre, una madre que está orando por ellos, y eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre el pecado y la santidad, entre la perdición y la salvación. Así que te invito a hacer un compromiso hoy, un compromiso sagrado delante de Dios. Di conmigo: Señor, me comprometo a orar estas 3 oraciones cada noche. No importa cuán cansado esté, no importa cuán ocupado esté, no voy a acostarme sin orar por mis hijos. Voy a ser fiel, voy a perseverar, voy a creer, porque tú eres fiel y cumplirás tus promesas sobre mi casa. Y ahora escucha. Después de orar, tienes que confiar, tienes que soltar, tienes que dejar a tus hijos en las manos de Dios. Porque Salmo 127 contra 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No puedes controlar a tus hijos, no puedes forzarlos a seguir a Dios, pero puedes orar y luego confiar en que Dios hará su obra. Confía en que Dios ama a tus hijos más de lo que tú los amas. Confía en que Él tiene un plan perfecto para sus vidas. Confía en que lo que Él comenzó lo terminará y descansa en esa confianza. Duerme en paz, sabiendo que tus hijos están bajo el cuidado del Dios Todopoderoso. Entonces, esta noche vas a hacer algo diferente. Vas a apagar tu celular, vas a dejar de lado las preocupaciones del día y vas a entrar en la presencia de Dios. Vas a orar estas 3 oraciones con todo tu corazón y vas a sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Protección angelical, sabiduría divina, salvación eterna. Estas son las 3 peticiones que cambiarán el destino de tus hijos. Y Dios las va a responder. No porque tú seas perfecto, no porque lo merezcas, sino porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él guarda pacto hasta 1000 generaciones con los que le aman. Deuteronomio 7:9. Tus hijos son una herencia del Señor, dice Salmo 127:3. Son un regalo, un tesoro, una responsabilidad sagrada. Y Dios te los confió no solo para alimentarlos y vestirlos, sino para guiarlos al cielo, para presentarlos ante el trono de la gracia, salvos, santificados, llenos de Dios. Así que levántate como el sacerdote de tu hogar, levántate como el intercesor que Dios te llamó a ser. Levántate y ora con autoridad, con fe, con poder, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Y ninguna arma forjada contra tus hijos prosperará, porque tú eres su defensor en oración, su guardián espiritual, su cobertura divina. Y hermano, hermana, déjame añadir algo más que Dios pone en mi corazón en este momento. Cuando tú ores estas 3 oraciones, estás sembrando semillas espirituales en el reino invisible. Y esas semillas van a germinar, van a crecer, van a dar fruto. Tal vez no lo veas hoy, tal vez no lo veas mañana, pero llegará el día cuando verás la cosecha de tus oraciones. Porque el reino de Dios funciona con principios de siembra y cosecha. Jesús dijo en Marcos 4 que el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Así es la oración. Tú siembras las palabras, los decretos, las declaraciones, y Dios hace el milagro de crecimiento en lo invisible. Y estas oraciones también están construyendo un legado de fe que pasará de generación en generación. Porque
Cuando tus hijos vean tu vida de oración, cuando crezcan sabiendo que había alguien intercediendo por ellos cada noche, ellos van a hacer lo mismo con sus propios hijos. Y así se establece un ciclo de bendición, una herencia espiritual que trasciende el tiempo. Imagínate, dentro de 50 años, tus nietos están creciendo en el camino del Señor porque sus padres, que fueron tus hijos, aprendieron a orar por ellos. Y todo comenzó contigo, con tu decisión de ser un padre intercesor, de tomar en serio este llamado divino. Esto es lo que dice Deuteronomio 6 contra 6 hasta 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, al acostarte, Dios específicamente menciona ese momento del día, porque es un momento sagrado, un momento de vulnerabilidad, un momento perfecto para sembrar palabras de fe, de esperanza, de bendición sobre tus hijos. Y quiero que sepas algo más. Hay poder en la oración nocturna, porque es el momento cuando las defensas del alma están bajas, cuando el subconsciente está más receptivo, cuando el Espíritu Santo puede trabajar más profundamente en el corazón de tus hijos mientras duermen. Es como si Dios tuviera acceso directo a sus espíritus en esas horas de descanso. Por eso el salmista dice en el Salmo 4:4, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Hay algo especial que sucede en la noche, en el silencio, en la quietud. Y cuando tú oras por tus hijos en ese momento, estás aprovechando esa ventana espiritual donde Dios puede hablar directamente a sus corazones sin las distracciones del día. Y ahora quiero que guardes silencio. Quiero que en este momento donde estés, cierres tus ojos. Respira profundo y en tu corazón empieza a orar. Clama a Dios por tus hijos, dile sus nombres, ponlos delante del trono de la gracia y declara estas 3 oraciones con fe absoluta. Padre Celestial, levanto a mis hijos ante ti. Declaro protección angelical sobre sus vidas. Ordeno que tus ángeles los rodeen, los guarden, los defiendan de todo mal. Pido sabiduría para guiarlos, para ser el padre, la madre que ellos necesitan, y te ruego, abre sus oídos espirituales para que escuchen tu voz por encima del ruido del mundo. Y clamo con todo mi ser por su salvación, por el bautismo del Espíritu Santo, y porque tú los uses poderosamente para tu gloria. Que sus vidas traigan multitudes a tus pies, que sean instrumentos de salvación, de sanidad, de liberación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y desde esta noche en adelante, que tu hogar sea un hogar de oración, un hogar de fe, un hogar donde Dios gobierna y donde tus hijos crecen en el temor del Señor. No olvides que cada noche es una nueva oportunidad. Cada noche es una nueva batalla ganada en el reino espiritual. Cada noche es una nueva declaración de que tu casa servirá al Señor. Como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Y cuando lleguen las mañanas, cuando veas a tus hijos despertar, míralos con nuevos ojos, míralos como lo que son. Hijos de Dios en formación, guerreros en entrenamiento, siervos del Altísimo que están siendo preparados para grandes cosas. Y trata cada día con ellos como una oportunidad más para mostrarles el amor de Cristo, para enseñarles los caminos de Dios, para modelar la vida de oración que quieres que ellos imiten. Que el Dios de toda gracia te fortalezca, te afirme y te establezca como intercesor fiel. Que tus oraciones nocturnas muevan el cielo y cambien la tierra. Que tus hijos se levanten un día para llamarte bienaventurado, porque fuiste el padre, la madre que nunca dejó de orar, y que el legado de tu fe trascienda generaciones, hasta que Cristo vuelva. Amén